Quisiera arrancar con la primera sobre el control político que tú le has hecho a el nombramiento de Juliana Guerrero como viceministra de la Juventud. Tú vienes de ser una líder estudiantil reconocida y el gobierno quiere nombrar a una joven de 22 años. Tú le has hecho un control político intenso a este nombramiento. ¿Por qué no le explicas a la audiencia en qué consiste tu reparo a ese nombramiento? Bueno, lo primero que yo les diría y te diría a ti es que este es un viceministerio que ha sido luchado por el movimiento juvenil, por el movimiento de mujeres, específicamente el Ministerio de la Igualdad, y por eso especialmente me duele mucho que esté terminando en manos de la politiquería más rampante contra la cual la juventud misma salió a marchar todos los 4 años del gobierno anterior. Y nos encontramos con que el gobierno quería entregarle este viceministerio, que no es una bobadita. El Ministerio de la Igualdad administra un fondo que tiene más de 2 billones de pesos, o sea, un billete importante, que ojalá fluyera hacia las organizaciones de la juventud, pero si no tenemos personas idóneas en estos cargos, lo que termina pasando es que o no se ejecuta o termina en las manos de la corrupción. Y este debate nosotros lo iniciamos en principio como una discusión por los méritos, porque el manual de funciones establece que para que alguien sea viceministro o viceministra de Juventudes, tiene que tener al menos un título de pregrado y ojalá un posgrado, pero si no tiene un posgrado, tiene que tener 2 años de experiencia profesional, o sea, después de graduarse, relacionada con el cargo. Entonces empezamos a notar que la hoja de vida de Juliana cambiaba muy rápidamente, encontramos que en tan solo 15 días pasó de tener un título de técnica a tener un título de tecnóloga y además un título profesional. Empezamos a investigar y encontramos que no tenía tarjeta profesional, que al día de hoy no hay ninguna certificación de que haya presentado el Saber Pro, y hoy precisamente acabamos de enterarnos de que tampoco aparece en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior, que es el SNIES. O sea, blanco es gallina, lo pone frito, se ¿Y come. qué quiere decir no salir en ese registro? Cualquier persona que haya estado dentro del sistema de educación superior en cada una de las universidades tiene que tener un codiguito, un código SNIES. Digamos, yo como estudié en la Nacional tengo un código SNIES por mi pregrado. Claro. Si además yo estudié una maestría en los Andes o en donde sea, me va a salir otro código SNIES por cada universidad en la que yo estudio, incluso cuando me presento. O sea, esa es la base global de información. Juliana Guerrero no aparece en ningún momento en esa base de datos asociada a la Fundación Universitaria San José, que es la universidad que en 15 meses le entregó no solo un título, sino 2, uno de tecnóloga y uno de profesional, a pesar de que no hubiera presentado el Saber Pro, y que sabemos que es una universidad que juega con los sueños de la juventud con una pésima calidad y que el Ministerio de Educación no ha hecho nada sobre este tema. Pues, representante, o sea, ¿qué quiere decir exactamente que no aparezca el código? ¿Que compró ese título o que en realidad nunca fue a esa universidad? O sea, ¿qué significa eso? Si sumamos el hecho de que no tenga tarjeta profesional, de que no tenga Saber Pro y de que no haya salido en el SNIES, todos estos son indicios que nos hacen pensar que su título profesional no es válido, que es irregular, y por eso yo ya la denuncié en Fiscalía por presunto fraude procesal y además por falsedad en documento público. Todos estos elementos constituyen un delito y que ya no es solamente de meritocracia, que es de lo que te he estado hablando hasta ahora, sino que nos lleva a un asunto de corrupción. Si una persona es capaz de mentir y de actuar de manera opaca a la hora de presentar su hoja de vida, ¿qué nos garantiza a los jóvenes y a las jóvenes que no va a repartir la plata de este fondo del Ministerio de la Igualdad a diestra y siniestra entre tantos poderes oscuros que se mueven en este país y en este gobierno específicamente? Podemos ver el full de su debate en la Cámara de Representantes que fue muy interesante. Hoy la Fundación Universitaria San José, que es la universidad de la que supuestamente se graduó Juliana Guerrero, acaba de confirmar que su título es inválido, pues no cumple un requisito obligatorio que es haber presentado el Saber Pro, como lo hemos venido denunciando desde nuestra labor de control político. Esto es tan descarado que esta señora Juliana Guerrero esta mañana amaneció amenazándome con denunciarme en la Corte Suprema de Justicia por hacer mi labor de control político y por sacar todas estas denuncias a la luz. Hasta lograron que el ICFES sacara un comunicado diciendo que supuestamente los estaban hackeando. Representante, este caso es muy raro porque es como que han hecho demasiado esfuerzo para ella nombrarla, no, pues la acusación de hackeo, ha intervenido el ministro Benedetti, el presidente de la República se refirió a ella como una joven rebelde. ¿Quién es Juliana Guerrero realmente? Bueno, la información que yo tengo sobre ella es la que los medios de comunicación han conocido, y sabes que de hecho yo no tengo ningún problema personal con ella, no me cae ni mal ni bien, nunca he tenido ningún contacto personal, pero sí me parece que aquí digamos, mezclándose muchas esferas del poder. O sea, hasta el ICFES sacó un comunicado diciendo que yo les estaba hackeando cuando es una información pública que se puede consultar en Google.
fueron capaces de sacar, incluso hoy me respondieron un derecho de petición diciéndome que no me van a decir si Juliana Guerrero presentó el Saber Pro, un montón de cosas que yo digo que están escondiendo y cuáles son los poderes que están detrás, aunque es evidente, Juliana Guerrero es muy cercana a Armando Benedetti y al mismo presidente Gustavo Petro, y por eso es que también es muy decepcionante. Ella dice que no, que ella cumple el único requisito para ser viceministra, que es ser joven. Pues yo le digo, Juliana, y le digo especialmente al presidente Petro, en donde yo quiero hoy poner la responsabilidad política, que en Colombia hay más de 12 millones de jóvenes en este país. Hay 12 millones de jóvenes, muchos de ellos con formación profesional, muchos hasta con posgrado, sin conseguir un trabajo digno. Incluso muchos y muchas tienen que irse del país. Esa es la realidad de mi generación, porque no encuentran aquí una alternativa para salir adelante, como para que le regalen un puesto de este estilo. Estamos hablando de más de 15 millones de pesos de salario a una persona que ni siquiera es franca en su hoja de vida. Yo me atrevo a decir hoy que el título de pregrado de Juliana Guerrero es falso, y si no es así, pues yo espero que ella lo pueda demostrar. Yo le pregunté en el Congreso, Juliana Guerrero, ¿usted compró el título? ¿Le salió en un paquete de Cheetos? Explíquele eso a la juventud, que usted quiere supuestamente trabajar para ella. Pues lo primero que debe hacer es ser respetuosa con un movimiento juvenil que sí se ha formado y que sí se ha preparado mucho para ocupar estos espacios. Incluso gente del pacto, o sea, incluso gente de Colombia Humana. Yo no le estoy diciendo al presidente Petro que nombre ahí a alguien. Y Juliana era líder del movimiento estudiantil durante las marchas, o sea, tiene una trayectoria en el movimiento estudiantil. Yo estuve en el movimiento estudiantil del 2018, del 2019, del 2021. He hablado con mis compañeros y con mis compañeras y ninguno me ha hablado de ella como una lideresa estudiantil, digamos, con una cierta relevancia o preponderancia. E incluso hace poco salió una denuncia de que ella, pues digamos, poco representativa habría sido incluso del movimiento estudiantil de la Universidad Popular del Cesar. De hecho, ella actualmente es delegada del presidente Petro en el Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, en donde ha habido denuncias alrededor de que su voto en el Consejo Superior ha estado al servicio de los clanes políticos de la región, de Ape Cuello y del rector de la Universidad Popular del Cesar, que sigue atornillándose en el poder. Claro. Jennifer, hay como un subtexto en toda esta discusión, en redes, en la pregunta que le hacen en Blue Radio, que podemos ver el full ahorita, como si Juliana Guerrero estuviera ahí porque tenga una relación sentimental con el presidente. No sé, podemos ver la pregunta de Néstor Morales. ¿Cómo es su relación y hasta dónde llega su relación con el señor presidente? Listo, yo agradezco mucho que me hagan esa pregunta, porque pues yo con el señor presidente tengo una relación estrictamente profesional y a mí me causa mucha curiosidad que esto siempre le pasa a las mujeres que están jóvenes dentro del gobierno. Me está pasando a mí, le pasó a Laura Sarabia, le pasó incluso a María Paula Correa. Esto va más allá de un tema de ideología o de postura política, sino un poco del machismo que hay dentro del mundo de la política. Le pasa también a las mujeres jóvenes que están trabajando de UTLs con congresistas, y es que si está trabajando ahí es porque tiene algún vínculo amoroso sexual con el jefe y no funciona así. Me parece que ese subtexto siempre, como dice Juliana Guerrero, en ese video siempre hay como esa sospecha. Tú no lo has dicho en tus denuncias, pero ¿cómo reaccionas tú frente a eso, ¿no? Como de que al final la conclusión de tanta gente sea, no, es que es porque es la novia, es porque siendo tú una feminista que también tiene como una trayectoria en ese campo, ¿cuál es tu reacción frente a eso? Mira, yo diría dos cosas. Lo primero es que yo nunca me he metido con ese tema porque yo no tengo ninguna prueba y no quiero contribuir a difundir una narrativa machista sobre estos asuntos. No quiero contribuir a esa idea siempre que yo no tenga ningún elemento sólido para denunciar, así que yo por eso no me he metido con ese tema e invitaría que el debate de control no se base en rumores de ese estilo, que en eso puedo decir que estoy de acuerdo con Juliana. Si no hay elementos sólidos para denunciarlo, pues yo no voy a entrar en esa discusión, y lo que puedo contribuir es decir que no quiero difundir esas ideas porque no tengo cómo demostrarlo. Pero sí te voy a confesar que esto me ha llevado a mí misma a un debate profundo sobre, no, entonces, por ejemplo, ella es una mujer joven y es una mujer afro, ¿qué tanto es posible exigir entonces un cumplimiento de una meritocracia y de unos títulos cuando yo también soy consciente de las desigualdades estructurales que hay en este país? Pero también sé que hay muchas mujeres jóvenes afro formadas que de verdad a punta de mucho esfuerzo han salido adelante y que incluso están hoy orbitando al gobierno nacional y que votaron por este gobierno, muchas de ellas, y que podrían estar ocupando espacios de poder. Entonces sí me pregunto, o sea, hay un punto en el que empieza a reñir el criterio del mérito con la corrupción y con el clientelismo.
Por eso es que el movimiento social siempre ha privilegiado el mérito, porque tú puedes encontrar mujeres jóvenes afro que cumplan esos criterios, pero cuando eliminas ese criterio lo que empieza a pasar es esto, y es que esos puestos se los lleva la politiquería más rampante y no la gente que proviene de esas causas reales. Claro, porque yo te iba a preguntar eso porque hay un tema de representación que es el que ella esgrime y es como para ser viceministra de la Juventud se necesita ser joven, yo soy joven, check, ¿no? Lo cumplo. Y mucha gente dice, claro, es como hay como un sesgo de clases, como la mirada del establecimiento, entonces que tienes que, si no eres graduado de los Andes, entonces no tienes los méritos. Tu respuesta a eso es que, claro, que hay muchos otros jóvenes casi que como con la misma historia que Juliana, pero que tienen los títulos. Y añado algo, y es que yo he defendido la educación como un derecho es porque estoy convencida de que le abre a uno la mente, le cambia la forma de ver el mundo. Y aquí estamos hablando de un requisito de pregrado que en mi experiencia personal, yo no fui la misma cuando empecé a estudiar que cuando me gradué. Tuve la posibilidad de estudiar, lo cual debería ser un derecho, pero lucho porque sea un derecho es porque estoy convencida de que cambia las mentes, de que no es lo mismo estudiar a no hacerlo, y por eso quiero que todo el mundo pueda acceder y que todo el mundo pueda graduarse, pero en ninguna medida eso me lleva a desconocer la importancia de que la gente se eduque. O sea, es una contradicción muy dura decir que uno quiere que la educación sea un derecho, pero al tiempo que no importa si la gente se educó. Además, pues Juliana Guerrero accedió a una universidad pública y en general creo que si ella decidiera sacar un programa profesional adelante tendría las posibilidades de hacerlo. Lleva varios años siendo contratista del gobierno, gana alrededor de 5 millones de pesos según lo que dijo en esa entrevista, pero lo que ella ha preferido es tomar el camino corto. Por ahora todo lo que he investigado me indica que su título es inválido, que es irregular, y ese es el camino corto que además solo le sirve a los poderosos. O sea, ese es el camino que utiliza solamente la gente que tiene poder político para aplastar quizás las iniciativas y las voces de la gente que sí se ha esmerado sin acceso al poder político por educarse, por formarse. Entonces, para mí, no te lo niego que yo misma me he confrontado cuando empecé en esta investigación, pero cada vez las cosas que descubro me hacen sentir más indignada, y además me ha buscado gente del movimiento afro, del movimiento juvenil, del movimiento incluso de las juventudes cercanas al pacto, para decirme que ellos mismos y ellas mismas se sienten muy indignados y muy usurpados y muy instrumentalizados en este camino. Claro, representante, usted no solamente ha hecho un control político, sino que ha ido más lejos y le ha advertido al ministro de la Igualdad que si la nombra, usted lo va a denunciar penalmente por prevaricato. Miremos el trino en el que hace la advertencia, y mi pregunta es, ¿cuál ha sido la respuesta del ministro de la Igualdad? Hasta el momento, todos nuestros indicios y la información que tenemos implica que a pesar de nuestras denuncias, el Ministerio de la Igualdad va a nombrar a Juliana Guerrero en el Viceministerio de las Juventudes. Hace poco, ayer, el mismo presidente Gustavo Petro en una reunión señaló que es él el que nombra a los viceministros y a las viceministras directamente. Así que a mí me interesa, y yo hoy estoy convencida de la necesidad de poner esta responsabilidad política ya en el presidente, ya en el ministro. Ya no se trata solamente de Juliana Guerrero, sino en especial de qué va a hacer el Ministerio de la Igualdad y el presidente. ¿Por qué digo que él puede estar incurriendo en prevaricato? Porque hoy ya hay una denuncia penal en fiscalía, porque ya hay documentos de público conocimiento que indican que él puede desconfiar de la información que está consignada en la hoja de vida de Juliana Guerrero. Y en ese sentido, que él la posesione desconociendo estos elementos podría ser que él caiga o que sí termine envuelto en prevaricar. Esa es nuestra denuncia, y lo que le estamos diciendo al ministro Florian es: no nombre a Juliana Guerrero. Y me das pie para decirte algo más, y es que yo soy ponente del proyecto de ley que crea el Ministerio de la Igualdad. Yo creo que Colombia sí necesita un Ministerio de la Igualdad. Hemos tenido escándalos de corrupción en el MINTIC, eso no significa que no necesitemos un MINTIC. Hemos tenido escándalos de corrupción en el Ministerio de Educación, no significa que no necesitemos un Ministerio de la Educación. Pero lo que está haciendo el gobierno con este tipo de escándalos es dinamitar y gastarse toda la legitimidad política que puede tener una apuesta que no es de este gobierno. El Ministerio de la Igualdad no es de Petro. El Ministerio de la Igualdad es del movimiento de mujeres, del movimiento trans, del movimiento LGBT y del movimiento de jóvenes, que tanto hemos luchado por una cartera que de verdad atienda en serio nuestros problemas y que cree política pública desde una jerarquía importante.